¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Nueva edición de Al Fin y al Cabo por Canal C de Cablevisión, como es habitual los martes a las 22 horas en un día muy particular, muy caliente en la República Argentina. Usted sabe que este programa se está grabando, se graba a las 14:30, hora en que prácticamente se empiezan a definir o empieza a definirse la cuestión económica en materia del EVAC, porque es donde se empiezan a cerrar las operaciones más importantes y habrá que ver concretamente qué es lo que sucede finalmente con este día que ha sido llamado el Día Negro o el Día D para el gobierno de Mauricio Macri. Fíjese que de lo peor ya pasó y no hay que dejar de estar tranquilos. La primera expresión es de Mauricio Macri, la segunda de la soberbia de Marcos Peña. Al FMI uno debiera preguntarse qué pasó en todo este tiempo para llegar en pocos días o en pocas semanas a las circunstancias en las que estamos. Errores, imprevisión, falta de estrategia. Este gobierno prácticamente nunca ha tenido un verdadero plan para enfrentar la coyuntura que tenía. Ahora Vidal se acuerda de la herencia, lo acaba de expresar hace pocas horas nada más, cuando la salida debió ser negociada, de alguna manera explicada y comprometida, el 11 de diciembre del año 2015. Peña hoy se acuerda de un gran acuerdo nacional. La pregunta es, ¿pero cómo? ¿No debíamos estar tranquilos? Y usted se debe preguntar si esto era previsible. Claro que era previsible. Aquí se lo dijimos en varias oportunidades, que con LEVAC de 60.000 millones de pesos, 60.000 millones de dólares aproximadamente, y con reservas del mismo monto, cuando apareciera un cisne negro, que apareció concretamente, había que ver qué es lo que iba a suceder si se volcaban al dólar, cuánto iba a costar el dólar, qué impacto iba a tener el dólar finalmente en la inflación, cuánto iba definitivamente a costar un dólar en la República Argentina y cuánto iba a subir una tasa de interés, cuánto impactaba esa tasa de interés en la economía diaria. El cisne negro se movió. Fíjese, hoy hace un año el dólar estaba a 15.81, hoy está a 25.30, 25.50, 61% de aumento, la inflación el 25%. El 2 de enero el dólar estaba a 18.65, hoy a 25.55 aumentó 37%, la inflación va a ser el 12% porque calculan que aproximadamente puede resultar la inflación de abril 2,5, pero la de mayo también hay que tenerla en cuenta. Estuvieron 2 años boludeando, dijo Melconian. El presidente ausente sin poner la cara, solo habló 3 minutos por cadena nacional para anunciar el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, lo peor no había pasado cuando lo dijo. Es decir, empezaba. Y una pregunta, los radicales, ¿dónde están? Esto es lo que vamos a tratar hoy, con Néstor Sargiotto en materia económica, con Alfredo Blanco desde Suiza, que aclara Alfredo también, esto ha grabado 5 horas, hace 5 horas aproximadamente, y no tenemos, digamos, Alfredo hace la aclaración también con respecto a eso, y vamos a hablar con el doctor Jorge Sapia. Auspicios. Auspician Al Fin y al Cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Fonobús. Lo que buscas en cada viaje. Bancor. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Banco Nación. SADOP OSDOP. Sindicato de Docentes Privados. Cotreco, Córdoba Limpia, Limpia Cotreco. Fabicur, ICSA, Urbantex Aberturas, tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín S.R.L. Red de concesionarios Pauni Sanelo. INIX, Droguería Oncológica. Municipalidad de Córdoba, la MUNI. Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. Centro Integral Robles, Centro de Tratamiento de Diagnóstico Cardiológico. Novar, calidad y tecnología para su vista.
La Anastasia, calidad y buen gusto. Pueblo Santo, Restobar de Sabores y Música. Doctora Elvia Guzmán, especialista en Derecho Previsional. Reina Ada Peluquería. Colegio de Farmacéuticos Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Vila Inversiones. Bien, Néstor Sargiotto con nosotros, periodista, especialista en economía, alguien con quien hace 20 días atrás, tomando un café, agarró el celular, la parte donde están los cálculos, para hacer cálculos, y me sacó, me dice, mira, esto en corto plazo termina en 24, 25 el dólar porque la inflación se tiene que ajustar en algún determinado momento. Y el dólar ajustado por inflación le daba a él en ese momento entre 23 y pico a 25 pesos. Bueno, en eso estamos. Es decir, hombre previsor, hombre que de alguna manera mide la economía con una realidad. Pero antes de presentarlo, Sargiotto, vamos a ir con Alfredo Blanco, esos 7, 8 minutos, directamente desde Suiza. Alfredo. Buenas noches Ricardo, buenas noches a la gente del canal, a los técnicos que además hacen posible que llegue con este comentario a nuestro programa, al fin y al cabo, y por supuesto buenas noches a todos aquellos que nos siguen habitualmente los días martes. Estoy grabando, tal como lo anticipaste, este comentario, por supuesto buenas noches a todos aquellos que nos siguen habitualmente los días martes. Estoy grabando, tal como lo anticipaste, este comentario desde muy lejos de la Argentina. Suiza tiene con Argentina 5 horas de diferencia, razón por la cual debo hacer una aclaración, y es que mi comentario es previo a que el mercado financiero y el mercado cambiario haya operado hoy, en un día martes, singularmente importante y que ha generado muchas expectativas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nuestro comentario salga a las 22, ustedes ya van a tener la información no solamente de cómo operó el mercado, qué pasó con el dólar, qué sucedió con las LEVAC, sino también van a conocer el índice de precios de abril, el índice de precios al consumidor del mes de abril, que va a dar a conocer el INDEC, o que ya lo ha dado a conocer, y que seguramente no es una buena noticia para el gobierno. Pero de todos modos, a pesar del riesgo que supone hacer el comentario antes de conocer los datos de cómo funcionó hoy el mercado cambiario, creo que es importante hacer alguna reflexión de por qué llegamos a esto que se conoce el supermartes de las LEVAC. Supermartes de las LEVAC porque hoy vencían más de 600.000 millones de pesos en letras del Banco Central. Recuerdo, Ricardo, cuántas veces hemos dicho en semanas pasadas que la estrategia de emitir LEVAC tenía que tener un límite porque eso se iba transformando en una especie de bola de nieve, y que la decisión del gobierno de alentar la entrada de dólares financieros para esa operación conocida como carry trade, es decir, traer dólares, ponerlos en pesos y aprovechar la elevadísima tasa de interés que tenía Argentina y que tiene para hacer un negocio financiero importante, tenía el riesgo de cuando se revirtiera eso. Y bueno, eso ocurrió a comienzos de esta corrida cambiaria. Quienes tenían estos grandes inversores que tenían sus posiciones en pesos, las desarmaron, se pasaron a dólar, eso aumentó la demanda de dólares, y detrás de ello, bueno, comenzó este proceso de fuerte especulación contra el peso. Cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que sucedió en realidad? Me parece que hay factores internacionales y factores internos. Factores internacionales porque aumentó la tasa de interés de los Estados Unidos, se apreció el dólar, entonces la mayoría de las monedas del mundo se depreciaron, se devaluaron. Pero ¿por qué Argentina la golpeó más fuerte que a otras economías de la región? Bueno, ahí hay que buscarlo en los factores internos. La estrategia del gobierno, hemos dicho muchas veces, de reducir el déficit gradualmente y financiarlo mientras tanto con endeudamiento, obviamente es algo que no se puede sostener para siempre, que cuando cambian las condiciones internacionales, disminuyen las posibilidades de acceso al crédito internacional, aumenta el costo del crédito, eso la hace muy vulnerable a la Argentina. Junto a eso, una situación del balance comercial desfavorable, una situación en la cual todo hacía suponer que en algún momento el dólar se comenzaba a recuperar. Bueno,
Me parece que dentro de los factores internos entonces hay ciertos errores cometidos por el gobierno. Quizás el éxito que el gobierno esperaba en materia de inflación era producto de un optimismo desmedido, y el programa de metas de inflación del Banco Central, metas que fueron modificadas en diciembre del año pasado, sin lugar a dudas no ha dado los resultados que el gobierno creía. Una mirada demasiado monetaria del problema de inflación, bueno, dio el resultado que dio. La tasa de inflación bajó, pero parece que hay un piso por debajo del cual es muy difícil de perforar. Pero volvamos al tema del supermartes de las LEVAC. En el vencimiento de hoy, aproximadamente la mitad de las LEVAC estaba en manos del sector público y de los bancos, de manera tal que allí el Banco Central no tenía demasiado problema para lograr que las renovara. Además tomó una serie de decisiones que deberían haber, y acá asumo el riesgo de que ustedes ya tienen la información, pero debería haber pasado con no demasiadas dificultades la licitación, el vencimiento de LEVACs, ¿no? ¿Por qué eso? Bueno, porque hay una parte que el Banco Central además compró en el mercado secundario. Adicionalmente a ello, porque el Banco Central, para combatir el aumento demasiado rápido del dólar, le bajó el margen máximo de dólares que podían tener los bancos sobre su patrimonio, lo bajó al 10%, además le bajó el encaje, es decir, cuando un banco recibe 100 pesos de depósito, puede prestar menos de 100 pesos, hay un porcentaje que queda como encaje legal. El Central, antes de ayer, dispuso que ese porcentaje era menor, con lo cual los bancos tienen más liquidez, con lo cual eso alentaba a que con ese dinero tomaran LEVAC. A su vez, en la rueda de ayer, en el mercado cambiario, el Banco Central arrancó ofreciendo 5.000 millones de dólares a 25 pesos, a un precio alto, pero una gran cantidad. En rigor, de verdad, vendió de esos 5.000 poco más del 10%, pero digamos que le puso un techo alto al dólar, lo cual desalienta la posibilidad de salir de pesos para irse a dólares. Adicionalmente a ello, anunció de que el Fondo Monetario la va a asistir a Argentina, y el gobierno hizo saber que serían 30.000 millones de dólares, con lo cual, sin lugar a dudas, despeja o agrega un elemento para que disminuya la expectativa alcista en el mercado, en el tipo de cambio. Bueno, todas esas medidas que adoptó el Banco Central, más la tasa de interés alta, me parece que hacen que la tormenta pase. Ahora, el problema no es en sí, ya supongo yo a esta hora, cuando ustedes están viendo el comentario, supongo que sea cual sea el resultado de la jornada, el tema es cómo sigue, qué es lo que viene. Y tengo la impresión que hay algunas lecciones que el gobierno debería sacar de esta corrida. La primera es que ese equipo que se suele decir que era el mejor equipo que había tenido económico, casi todas jóvenes, poco menos que estrellas del mercado financiero, parece que tuvieron dificultades para desempeñarse en esta pulseada que tuvieron con el mercado, y de hecho hubo muchas vacilaciones en las decisiones que se fueron tomando. No tiene mucho sentido un día vender y al día siguiente dejar correr para arriba el tipo de cambio. En las últimas horas me parece que fue más racional decir, bueno, ponemos 5.000 millones y vamos, como se suele decir, a morir con las botas puestas. Pero la primera lección es que haría falta un poco más de humildad de parte del gobierno y de escuchar las observaciones que se le hacen, porque eso, sin lugar a dudas, fue una de las causas por las cuales los sorprendió la corrida cambiaria, no escuchar a quienes le hacían observaciones. La otra cuestión que es muy importante es que el gobierno deberá resolver cuál es su política antiinflacionaria. El programa de metas de inflación parece ser que ya dio lo que tenía para dar, lo hemos dicho muchas veces, y es altamente probable que el presidente deba reflexionar sobre si tiene que hacer algunos cambios, oxigenar en algo su gabinete, para una nueva etapa en la cual sigue siendo el principal objetivo del gobierno, debería ser avanzar en la lucha contra la inflación. Y avanzar en la lucha contra la inflación cuidando que ese proceso no signifique entrar en un estado recesivo o caminar hacia mayor concentración de los niveles de ingresos, porque, como hemos dicho muchas veces, un programa económico puede ser consistente, pero la condición necesaria es que sea políticamente sustentable. Lo iremos viendo las próximas semanas y esperemos, y yo espero, mientras estoy grabando esto, que cuando ustedes los vean,
haya un poco más de tranquilidad en los mercados en Argentina. Muchas gracias y hasta el martes. Bien, Alfredo directamente desde Suiza. Néstor, ¿cómo te va? Bien, ¿por qué no hablamos del Mundial mejor? Me parece que tenemos más chance de salir airosos. ¿Esta es la tormenta perfecta? Se conjugan las distintas cosas. Convengamos que hicimos todo lo que teníamos que hacer para llegar a estar donde estamos, el gobierno básicamente. Sí. Fue irresponsable en todos los planos en el manejo de esto. A mí no me llama la atención lo de los últimos días, porque los últimos días era poco lo que se podía hacer. Es el tipo que venía a 180 alcohólicos manejando y bueno, cuando se le escapa el volante empieza a dar volantazo. Ponerle que la metáfora sea medio extrema, pero digamos que sí, a veces vendía, a veces compraba. Si ponía los 5.000 millones en una primera etapa, posiblemente la lectura hubiera sido mucho peor del mercado. ¿Ah, sí? No es tan simple como eso. Acá hay que partir de la base. Argentina no tiene las herramientas para zafar de cualquier corrida masiva cuando tenés solo en Levac, que las Levac tienen una gran virtud, están en pesos, sí, pero tienen un gran defecto, están en pesos. Cuando están en pesos se pueden pasar al dólar. Si vos tuvieras un mismo vencimiento en dólares, estarías en otro problema. Estarías en el problema de la provincia de Córdoba, que debe 2.500 millones de dólares y en las últimas semanas este aumento que, por lo que tengo entendido, no es culpa de Schiaretti, de Aguad, no es culpa de los políticos de Córdoba, nos representó que la deuda de Córdoba se aumente el equivalente a la autopista Córdoba-Río Cuarto, que tardaron 12 años en hacer. Bueno, en 4 o 5 días subió el dólar eso y ya se subió otro tanto la deuda. Pero en el caso de las Levac, son en realidad los dos grandes defectos que son de cortísimo plazo. Está a 28 o 35 días la mitad y por eso este vencimiento. Y el segundo tema es que están en pesos. Eso le da una ventaja, que es la sombra negra que se presenta, y ahora con mucho más claridad, que es la posibilidad de licuar obscenamente esos activos. ¿Licuarlo de qué manera? Y licuarlo, le meter una devaluación a 35 pesos el dólar entre una licitación y la otra y te agarra todo el mundo. Esos 30.000 millones de dólares equivalente a 30... De hecho, cuando se cerró la licitación anterior, lo que vencía en esta licitación eran 32.000 millones de dólares. Antes de ayer ya decíamos 28.000, pero en realidad lo que vencía era siempre lo mismo. Lo que pasa es que valía menos en dólares. Si la devaluación se va a 30, 35, 40 pesos, ¿cómo se puede ir? Porque vos dijiste antes que yo hace unos días te había dicho, hace unas semanas, sacaba la cuenta muy simple de cuánto fue de inflación y cómo está. Y no, el dólar podría estar en 24 pesos sin que nos pasara nada, simplemente manteniendo el poder adquisitivo que tenía cuando asumió Macri. Ahora es seguramente en términos del ajuste por inflación, que era lo que yo hacía, básicamente, poner la inflación de 2016, 2017 y lo que va a 2018, da 25. El tema está en que nosotros tenemos un gran stock de deuda, un stock de deuda que estuvimos a punto, si hoy, martes, cuando se graba esto, los grandes jugadores, los internacionales ya se habían ido en los días previos, pero esos son una porción relativamente menor. Los grandes jugadores públicos, o sea, las provincias, los bancos oficiales, ANSES, obviamente iban a jugar disciplinadamente a lo que dijera el gobierno, que es más o menos la mitad de lo que vencía hoy era en esa categoría y alguno más. El tema de los grandes jugadores nacionales, los bancos, los grandes inversores nacionales, que en esta oportunidad tenían mucho para perder si jugaban. Acá, pensar que se iban a ir en estampida a esperar que acreditaran las Levac e ir a comprar dólares, era decir, perdían la mitad de la plata. Yo personalmente creo que así como hoy tenían esto, el mes que viene vence otro tanto, porque el mes que viene vencían las que ya estaban de antes, más todas las que se renuevan hoy, casi todo a 28, a 35 días, y tienen un mes de tiempo. Tienen un mes de tiempo. Para mí la estrategia va a ser muy de esos grandes jugadores después de esta elección y que estuvieron a punto de perder buena parte de lo acumulado. Para que tengan una idea, el que compró Levac hace 28 días al dólar a 25, que hoy estaba algo más, perdió 15% en dólares en un mes, aún contando los intereses, digamos.
Vos pones 100 dólares, vamos a poner 100 dólares, agarrabas, que generalmente se pone más plata, pero 100 dólares hace un mes, lo ponías, los vendías, los transformabas en pesos, ibas, comprabas Levac, te daban el 29%, casi. Venías hoy y te comprabas 84 dólares. A los grandes jugadores y a los medianos y al ahorrista particular no le gusta perder 14% en dólares en un solo mes. La foto de hoy es que la mayoría dijo, no, si nos vamos en estampida perdemos más, porque el dólar puede llegar, reitero, si los 5.000 millones de dólares que salió a poner el Banco Central el lunes y el martes era una pequeña parte de lo que vencía. Entonces hoy se prefirió otra cosa, se prefirió a todo esto. Vos te podés ir de la Levac, pero si vos de la Levac te vas a un fondo FIMA anclado en Levac, supongamos yo soy el inversor, vos sos un banco, yo te compro vos un fondo FIMA, vos vas y compras la Levac que hubiera comprado yo. Claro. También te podés ir a los botes, pero bueno, puede ser una metáfora, irse a los botes, bueno, sacaron estos dos botes, los dos bonos estos del Tesoro, sí. También te podés ir ahí, y yo les digo a los que dejan Levac para irse a bote, el bote es mucho más riesgoso, porque es de mayor plazo y es un bono del Tesoro. La Levac, una de las ventajas adicionales que tiene, que como es del Banco Central, no se puede declarar el default porque el detalle es que el Banco Central tiene una maquinita que imprime plata. Claro. O sea, no te puede decir. Yo, por ejemplo, si ustedes me prestan plata a mí, yo en una de esas no se los devuelvo. El Banco Central no le puede decir lo mismo que yo porque claro. Vos le decís, bueno, imprimime unos... Che, Néstor, bueno, sí. La salida fue ir al fondo. Fue una salida desesperada. También en eso, yo, de todas las cosas que uno tiene para criticar, no le quedaba otra. No tenía otra. Es cierto y por supuesto, pero también eso es, cuando lo ves de afuera sin la responsabilidad, es cierto. No debió anunciarlo por televisión cuando todavía no tenían acordado, porque está claro que ahora, si el fondo dijera, no les presto, ahí sí que nos vamos a los botes y no los bonos del Tesoro, sino a los botes. Pero bueno, también es fácil decirlo de afuera, había que actuar ahí y en cuestión de horas se le iba el dólar a precios estratosféricos. ¿Sin ajuste fiscal esto va a ser más serio? El ajuste fiscal va a venir, pero en realidad... Lo va a hacer el fondo. Sí, lo va a hacer lo va a hacer Macri. Lo tiene que hacer Macri. Lo va a hacer Macri, pero por indicación del fondo. Yo calculo que Macri va a odiar más a Christine Lagarde que a la otra dentro de poco, porque le va a hacer poner la cara. Y es muy posible que, así como le pasa a Temer, que paga todos los precios políticos por hacer exactamente lo que le dicen que hagan en Brasil, es muy posible que Macri pague todos los precios políticos por hacer lo que le digan que hagan. Ahora está jugado. Para mí, el tema es que el fondo no va a querer tirar 30.000 millones de dólares para que se lo lleven ahorristas argentinos. No, por supuesto. Por contrapartida, vamos a ser claros, yo hace un año cuando vine te dije que así como estaba planteado, yo lo ponía, la economía argentina es como el avión del Chapecoense, el que se cayó porque se quedó sin combustible. Cuando se cerrara el grifo de plata de afuera, era el combustible de la economía. Y lo que está pasando ahora, bueno... Ahora, escúchame, Néstor, si se traían dólares para el déficit fiscal y se transformaban en Levac, ¿a dónde fueron para la plata? No, bueno, se traían dólares para el déficit fiscal. Vos partís de la base que... Y se generaron Levac por 1.400.000 Esta es Levac, que Cristina tenía muchas Levac, pero Cristina la tenía a un año... Sí, tenía 300.000 millones. Sí, que eran en ese entonces 30.000 millones de dólares, ahora son 60. Pero Cristina, como la economía era mucho más previsible antes que ahora, porque vamos a ser claros, hoy estamos con una espada de Damocles todos. Sé que a algunos más liberales les gusta decir, no, ahora tenemos reglas de mercado. Mentira, hace una semana estábamos en una foto, después dijimos otra y ahora otra. Y vamos a ser claros, si no me equivoco, el dólar se va a ir mucho más que de 24 y nos vamos a encontrar la mayoría de los argentinos con ingresos dolarizados a valores irrisorios. Jubilaciones a 200 dólares. Que era lo que había en 2001, vamos a ser claros. Las jubilaciones en 2001, en ese entonces no había inflación, no había un superestado, no había populismo, porque el ministro era Caballo, no había todas las cosas que ahora se achacan como que son las razones de los males, de todos los males, pero las jubilaciones eran de 200 dólares y la desocupación era del 25%. O sea que vamos a ser claros, lo que viene para adelante no necesariamente es bueno, pero, por ejemplo, tener 1,4 millones de pesos, las Levac son algo menos, pero las LELIC, para los que las manejan los bancos, pero es más o menos con las Levac, suman 1,4, tenerlos al 30, 35, 40% de interés,
genera 3 cosechas de soja por año de interés. ¿Sí? Muchísimo más. 2.2 del PBI. Sí, ahora a 40% es 4%, 4 puntos del PBI. 4 muchísimo más que todos los subsidios a las tarifas, por ejemplo, muchísimo más que la recaudación. Muchísimo. Esta licitación de ahora, licitar por un mes el stock que viene, como estamos, no sabemos a cuánto se, pero supongamos que lo cierran al 40%, le va a llevar en este mes, esta parte que es la mitad, le va a llevar casi el equivalente al presupuesto de todas las universidades nacionales de costo, simplemente porque el gobierno no le queda otra y tiene que decirle al tipo que le trae 100 pesos, bueno, te voy a dar 4 más o menos. A ver, ¿en qué le erraron? Porque digo, el fondo le va a tener, supuestamente si le aprueba el acuerdo va a ser, suponte, 30.000 millones, pero el fondo no se lo va a dar para que 12.000 se los lleven los viajes al exterior, 10.000 se los lleven afuera y otros 20.000 vayan al colchón. Sí, no suele ser esa la idea. En realidad, el fondo va a financiar todo lo que sea para que se saque la plata afuera los grandes sectores. Eso lo ha hecho muchas veces. Lo ha hecho muchas veces. Ahora, vos sos especialista en temas que están vinculados con la economía agropecuaria, con la metalmecánica y todo eso. Los agroexportadores, ¿por qué no liquidan? ¿Estaban esperando esto? No la escuchamos a Carrió con tiempo. No, vamos a ponernos, yo soy productor, así que conozco de una escala más abajo, digamos. Primero, los que liquidan o no liquidan las exportaciones son Cargill. No, hablo de los... Segundo, el productor, cuando te está moviendo... de los exportadores, no hablo no hablo ¿cómo es? Del gringo del campo que cosecha que pone la soja. Sí, o sea, no porque seamos, o el maíz, esto lo tienen los No porque seamos demasiado mejores que Cargill, simplemente el tipo de campo sabe que tiene un bien que hoy vale tanto, pero está anclado al dólar a la larga o a la corta, entonces no le podés pedir que te liquide. Vos le vendés hoy a Aceitera General de esa, la vendías hace una semana 6.000 pesos, ya hoy está 7.700. Y lo peor es que si la vendías hace una semana lo estás cobrando hoy a 6.000 y pico y ya compras mucho menos. Entonces es pedirle a uno que está con un depósito, un seguro muy concreto, porque vos tenés un silo bolsa lleno y tenés 200 toneladas de soja que te va a valer siempre, justo en la semana que se está moviendo para irle que venda, no te lo va a vender ni que venga Aceitera o Cargill y te ofrezca 20% más. Convengamos una cosa, que lo que vos estás diciendo es algo que lo has venido comentando en este programa cada vez que te invitamos en forma frecuente. Es decir, tarde o temprano esto iba a desencadenar en este tema. Es decir, tal vez el que te escuchaba no creía que podía, pero ya estamos. Ahora, ¿cómo se sale de esto? Bueno, yo te digo, en realidad está claro que el que gobierna ahora, ni siquiera podemos decir que sea necesariamente Macri, pero en principio va a ser él y va a poner la cara a él. Y si tiene algo positivo esta crisis para Macri, que le pasa demasiado tiempo antes de unas elecciones, porque si las elecciones fueran acá 3 meses, ya el peronismo estaría sacando a la baña, como de alguna manera lo va a sacar seguramente, y le gana las elecciones, porque lo que viene en los próximos meses va a ser en principio muy duro. Para mí acá lo que va a pasar es que se va a nacionalizar el stock de Levac, o sea, nosotros nos vamos a encontrar, por ejemplo, los cordobeses ya tenemos 12.000 millones de pesos en Levac. Sí. Nuestra provincia tiene eso. Exacto. Que no es el Banco de Córdoba, el Banco de Córdoba actúa como operador de la provincia de Córdoba. El Banco de Córdoba también tiene aparte. Sí, aparte. Y a todo esto, como pasó con la provincia de Buenos Aires, porque no es que Schiaretti porque sea otro partido que el gobierno, no, Vidal también el año pasado, cuando se llegó a las PASO, que el riesgo realmente era muy grande para quienes nos analizábamos como independientes, pero el riesgo de ganar a Cristina en Buenos Aires era muy grande en ese plano, porque había una licitación de Levac al día martes siguiente. No era grande como esta, pero era inmensa. Y el riesgo era ese. Bueno, llegamos a las PASO con el 70% de las Levac en manos de bancos oficiales, provincias, ANSES. O sea, lo más probable es que en las próximas semanas buena parte de los tenedores que hoy no se fueron en estampida porque si no perdían su capital, mal que mal la vayan delegando. Las provincias, ¿qué hacen? Tomaban deuda en dólares, vendían los dólares, esos pesos, si vos tenías pesos, quemaba, digamos, había que ponerlo en algo rentable.
Aclaro, algunos particulares ponen en plazo fijo creyendo que es más seguro que la LEBAC. Es un poco más seguro, pero de los bancos, más de la mitad de la liquidez de los bancos están en LEBAC. O sea que hoy, si se caían las LEBAC, hoy se caían los plazos fijos también, eso vamos a ser claros. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Lo más probable es que los sectores más concentrados se vayan sacando de encima las LEBAC y vayan apostando a una devaluación más pronunciada. Vayan apostando a una devaluación que permita llevar las jubilaciones a $200. Vos fíjate lo que fue a fin de año, cambiar una forma de cálculo para pagarle 3% menos a los jubilados el costo político que pagó. Ahora yo les digo, si el dólar se va a 35 pesos, las jubilaciones bajan a $200 sin tocar nada. Para que los sueldos vayan a eso, los sueldos especialmente de los empleados públicos. Y por supuesto ahí sí, el Fondo Monetario seguramente es generoso a decir, mira, tenés vencimiento por tantos millones de dólares, bueno, yo ¿cómo hicieron con De la Rúa? Se le hicieron el blindaje, se lo hizo el Club de París, el Fondo, el Banco Mundial, porque en el fondo le tenían que asegurar a los tenedores, a los acreedores de esas cuentas en dólares, que una Argentina que no podía pagar, no dejara de pagarle. Néstor, te agradezco mucho. Gracias por venir. Bueno, sería mejor traer otras noticias, pero bueno, en realidad no son noticias y vamos a ver qué pasa. Yo creo que el problema latente sigue estando y que va a migrar para ese lado. Gracias, Néstor, muy amable. Cuando regresemos, el doctor Jorge Sapia con nosotros. Prestigiosa, exclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. Los 15 de Cordobesa son una fiesta mundial y te invita a disfrutarla con todo. 20 cuotas sin interés en Smart TV y LEDs y muchos beneficios más. Todo el año es una fiesta cordobesa. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Si tenés problemas con asuntos sociales, de salud, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, vialidad o dificultades vinculadas a otros organismos e instituciones, podés consultar con el Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, llamando al 0800-777-0337 o dirigirte a Dianfunes 352 de la ciudad de Córdoba. Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. Estudio jurídico del doctor Carlos Nagy, abogado penalista. Red de concesionarios Pauni Sanelo. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com.
Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Bien, el doctor Jorge Sapia, presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, ha hecho declaraciones duras con respecto a la situación del radicalismo, particularmente en su vínculo con Cambiemos. Y ha exigido y ha demandado lo que muchos radicales están haciendo, que es precisamente el rol que está cumpliendo el Partido Centenario dentro de una alianza que es prácticamente no tenida en cuenta, es decir, la Unión Cívica Radical. Estamos con el doctor Jorge Sapia, pero paralelamente a esto, el Comité Provincia de la Unión Cívica Radical se ha pronunciado ayer con un muy fuerte respaldo al gobierno nacional. Es decir, como se dice vulgarmente, un tiro por elevación a la figura y al comentario o a la idea y a la convicción que tiene el doctor Jorge Sapia con respecto a lo que está ocurriendo en el país. Doctor, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Ricardo? Mucho gusto. Complicado esto, ¿no? Sí, muy complicado, muy complicado. Económica y políticamente. Sí, económicamente primero porque las condiciones en que se desarrolla la economía nacional no son las óptimas. Habíamos empezado a remontar la cuesta del crecimiento económico con algunos indicadores positivos y de pronto esta situación, como lo dijo el ministro Duhovne ayer, va a detener ese crecimiento y es muy probable que haya decrecimiento. Es decir que con el auxilio del Fondo Monetario Internacional... ¿Con el que usted no está de acuerdo? Con el que no estoy de acuerdo porque el auxilio del Fondo Monetario Internacional va a implicar que vamos a tener que, como país, aceptar los condicionamientos del fondo. Ya conocemos el fondo. En América Latina, ningún latinoamericano puede ignorar lo que significa el fondo. El fondo nos va a prestar dinero que debemos devolver, pero para que lo podamos devolver nos va a pedir una serie de condiciones, y esas condiciones implican detraer totalmente el gasto público, que si bien es cierto que ha excedido la capacidad económica del país, el gasto público y el endeudamiento público, no es menos cierto que un fuerte ajuste en este momento del gasto público va a significar recesión. Va a significar recesión porque se va a paralizar la obra pública, Ricardo. Se va a paralizar la obra pública o se va a ralentizar. Y bueno, entonces, ya está, 30.000 millones ya no van a ir. No. Faltan los otros 30.000 millones de los 3.000 millones que dijo Duhovne que iban a ajustar. Claro, entonces, si la construcción era la que estaba apuntalando este incipiente crecimiento económico, es la que había conseguido ampliar las bases del empleo, se paraliza o se lentifica, entonces quiere decir que lo que va a ocurrir es una pérdida de fuente de trabajo, una pérdida de empleo, una retracción del consumo, y esto implica recesión. Entonces me parece que la situación en la que está el país, contestando a su pregunta, Ricardo, es una situación realmente muy difícil en términos económicos. Y en términos políticos, yo creo que el gobierno nacional ha tenido y tiene una actitud poco abierta. Y poco generosa. Y poco generosa, pero fundamentalmente poco abierta en dos sentidos. Un primer sentido es que no es abierta con los que deberían ser sus socios en esta alianza electoral que se armó, que se denomina Cambiemos, y tampoco la tiene con el resto de
del panorama político nacional, ni el panorama político ni el panorama socioeconómico. Yo creo que en una coyuntura como la que está en este momento de Argentina, debió haberse convocado a un debate amplio con todos los sectores involucrados, políticos, sociales, económicos, para discutir una confluencia que nos permita establecer 2 o 3 políticas de Estado y avanzar en ese sentido mancomunadamente. Coincido con usted porque lo hemos dicho en el programa. Resulta ser de que hoy Marcos Peña está llamando a un gran acuerdo nacional, pero es absolutamente tardío en medio de la vorágine que se está viviendo desde el punto de vista económico. Claro, sí, de todos modos, si podemos converger en un gran acuerdo nacional, bienvenido sea, porque me parece que este gobierno en soledad ha demostrado no saber resolver los problemas nacionales. Y entonces cuando a uno se le, como se dice en el campo, como se tranca la burra, lo que hay que hacer es pedir auxilio a todos. Todo el mundo debe venir a opinar y ver cómo podemos salir de esto desinteresadamente, ¿no? Entonces, bueno... Lo que me parece que va a ser difícil porque la oposición, precisamente a través de los errores, sobre los errores construidos por Mauricio Macri, se va a terminar juntando. Se juntó hace pocas horas, nada más, pocos días nada más, para sancionar una ley que retrotraiga las tarifas del año 2017. Claro. Entonces, sí, y esto es decir, todo nace de una equivocación. Yo creo que las tarifas estaban totalmente atrasadas. Sí. Es decir, por ejemplo, las tarifas del gas estaban fijadas en un 10% del costo que deberían tener. Sí. Además, había una desigualdad inmoral, diría yo, entre lo que se pagaba por los servicios energéticos públicos en la Ciudad de Buenos Aires y lo que se pagaba en el interior. Entonces, todo esto había que corregirlo, pero había que corregirlo teniendo en cuenta que hay situaciones donde no se puede tratar en forma igualitaria a los que no son iguales. La igualdad es la igualdad de los iguales en igualdad de circunstancias y no se puede exigir el pago de tarifas exorbitantes a quien no tiene capacidad para pagarla. Entonces hay que hacer una distribución de las cargas tarifarias en función de la capacidad económica de la gente. Y esto no se hizo, ni mucho menos se hizo una gradualidad. Entonces, el resultado es que la gente está aterrada porque las boletas que están viniendo y las que van a venir. Y entonces hay un malestar total. ¿Sabe qué pasa, doctor? Que esto lo terminó resolviendo el Círculo Rojo, es decir, la mesa chica de Macri, donde prácticamente el radicalismo está total y absolutamente ausente. Sí, prácticamente, realmente, el radicalismo no ha sido invitado a participar en la toma de decisiones. Es un pseudo socio. El PRO se convirtió en el socio mayoritario de esta sociedad sin darle cabida al radicalismo. Fíjese, Ricardo, que el lunes de la semana pasada, el presidente del Comité Nacional del Radicalismo, el licenciado Cornejo, fue a hablar con el presidente y salió diciendo que apoyaba totalmente a las medidas económicas adoptadas por el gobierno. Posición con la que yo no coincido, porque yo no coincido en las medidas económicas en punto al tema de las tarifas que acabo de señalar, no coincido en la privatización de Transener, no coincido en que... ¿En Fondo Monetario? Que se pongan topes a las paritarias, en fin. Pero Cornejo salió y dijo que respaldamos las decisiones del presidente. Eso fue el lunes a la tarde. El martes el presidente anunció, o el gobierno nacional anunció, las gestiones con el Fondo Monetario. Quiere decir que a ese socio que fue a visitarlo el lunes no le dijeron que había la decisión de ir al fondo, porque el lunes la decisión estaba tomada, no me van a decir que la tomaron el martes a las 8 de la mañana. No, por supuesto. Entonces, usted se da cuenta que no hay un reconocimiento del rol que debería tener el radicalismo en esa instancia. Que este comunicado del Comité Provincia, ¿usted admite, ¿tiene algún tipo de idea? ¿Lo consultaron? No tienen por qué. ¿Se lo hicieron consultar. saber? No. ¿Está de acuerdo con este? No, yo, a ver, distingamos.
Yo no tengo una actitud rupturista con Cambiemos, hoy. Pero sí una posición crítica. Digo, nosotros no tenemos participación, queremos tener participación. Nosotros no opinamos en las decisiones fundamentales del gobierno, queremos poder opinar. Nosotros nos comprometimos en una alianza electoral con la finalidad de restablecer algunas cosas que estaban absolutamente desviadas, que era devolver la idea republicana, devolver la idea democrática al país, pelear contra la inflación, reinsertarnos en el mundo. Todo esto se ha logrado, algunas cosas se han logrado, como por ejemplo vivimos en un clima de respeto a las libertades públicas y a los derechos humanos, cosa que me parece que está muy bien. Pero todo lo demás está por verse, está por hacerse. Entonces, nosotros adherimos a esta alianza, pero la alianza no ha adherido al radicalismo. Ahora, entonces, aquí quiero detenerme, doctor, porque la alianza no ha adherido al radicalismo. Usted ha dicho, esto lo toman en soledad, las decisiones las toma en soledad el PRO, el Círculo Rojo, nosotros no nos consultan ni nada. El tema es que hay mucho reclamo por parte de los militancias de la Unión Cívica Radical con respecto a la pérdida de identidad ideológica de la Unión Cívica Radical y lo que se supone la entrega del partido succionado de alguna forma por el PRO, donde prácticamente no hay una existencia. Claro, pero Ricardo, hay una cosa que yo quiero señalar, porque yo trato de ser objetivo. Si la presidencia de la República, en lugar de estar en manos de un hombre del PRO, hubiera estado en manos del radicalismo, seguramente el radicalismo hubiera hecho todo lo posible para subsumirlo al PRO. De modo que yo no deslegitimo esa vocación hegemónica que tiene el PRO porque es propia de los partidos políticos. Pero creo que debieron ellos tener algún tipo de consideración con nosotros que no la tuvieron. Pero lo más grave no viene del PRO, viene del propio radicalismo, de las autoridades nacionales que se declararon sumisas del PRO en Cambiemos y que han hecho que el radicalismo aparezca como un partícipe secundario de este emprendimiento. Yo no quiero romper con Cambiemos hoy, pero quiero que cambie la regla de juego. Riesgo, doctor. Partícipe secundario con serio riesgo, porque en este barco ustedes van también. Sí, arriba. El barco se hunde, nos hundimos nosotros. Claro, ustedes no son tripulantes cualquiera, ¿eh? No, pero si nos hundimos... En el barco al costado dice UCR. Claro, por supuesto. Y son 127 años de vida de este partido que no se pueden rifar, que no se deben rifar. Porque además yo creo que este partido ha aportado cosas significativas a la historia política del país y entonces merece ser considerado y no merece esta vulneración que se ha operado ahora del punto de vista de su Además, participación. ¿no considera errores políticos serios? Por ejemplo, las decisiones o el entorno que genera Marcos Peña precisamente como jefe de gabinete, apartando a tres, digamos, figuras políticas relevantes, en el caso de Monzó particularmente, que recién ahora lo vuelven a reincorporar porque vieron que la situación se tornaba bastante difícil. El otro día en un acto en Buenos Aires, dijo, el apartamiento de Monzó implica la negativa del gobierno a tener un negociador, es decir, no quiere negociar. Claro, pero además otro caso más grave todavía, le deja a la oposición la posibilidad, porque tienen mayoría en Cámara de Diputados, de ponerle un Ramón Puerta. Claro. De ponerle un Ramón Puerta. Seguro, por supuesto. Y además dejan afuera, y lo tenían relegado, a Frigerio, que también era un hombre de acuerdos y de diálogo. Y lo dejaron afuera también a Negri. Claro. Es decir, por supuesto. Da la impresión de que gobiernan 4 o 5 operadores del mercado que se desentendieron totalmente de lo que hacía el mercado y se llegó a esta situación. Bien ha dicho, operadores del mercado, no de la política. Exactamente. Ese es el tema. Entonces, bueno, y en ese panorama, nosotros los radicales tenemos poco que ver. Yo creo que nosotros tenemos que reafirmar nuestra identidad política. Nosotros no somos un partido de derecha, ni un partido neoliberal, somos un partido progresista, somos un partido que ha hecho de la búsqueda de la justicia social su causa, y entonces podemos tener un acuerdo con un partido
la derecha, pero sobre la base de un esquema muy claro de coparticipación. Yo creo que... Pero no lo tienen, doctor. No lo tenemos. Y si no lo conseguimos, bueno, ese será el fin de Cambiemos. No existirá más Cambiemos, o por lo menos no existirá con la participación nuestra, si de mí depende. ¿Usted propiciaría irse de Cambiemos? Si nosotros no llegamos a establecer un consenso donde queden absolutamente en claro, primero, la participación radical. Segundo, la definición de 4 o 5 políticas de Estado inamovibles, no tiene ningún sentido que sigamos estando allí para nada, porque no representamos nada en esa coalición, no decidimos nada, y es más, hasta en una provincia donde territorialmente el radicalismo tiene una trascendencia innegable como es Córdoba, las candidaturas del año 2017 las dispuso el ingeniero Macri. Ahí quería llegar. ¿Qué va a pasar en el 2019 si Macri pone el dedo y dice el candidato es fulano de tal? Y entonces yo trataré de que tengamos otro candidato que no sea fulano de tal. Porque eso se ve venir. No, claro, bueno, sí. Es más, hay nombres que se figuran como candidato a intendente y vice. Se habla también la posibilidad de que ya está el candidato posible del PRO en Córdoba. Del PRO, no de Cambiemos, porque se habla del PRO, no de Cambiemos. Claro, bueno, en esos términos no hay posibilidad de la subsistencia de Cambiemos, no hay posibilidad. ¿Rompería en Córdoba Cambiemos en ese caso? En esos términos yo rompo, absolutamente, si de mí depende. Claro, esto lo va a decidir las instancias orgánicas. Bueno, pero usted es un hombre muy cercano a Ramón Mestre, o sea que si usted dice esto, me imagino que opina también por lo que el intendente... No, yo no podría opinar por lo que piensa Ramón, porque, a ver, le diría que hace meses que no tengo una conversación con él, no por nada, simplemente porque no se ha dado la oportunidad de conversar con él. Tenemos una relación muy cálida, casi familiar, le diría yo, de modo que no hay ningún problema entre él y yo, pero no podría opinar sobre lo que piensa Ramón porque no he estado con él últimamente. Es decir, nos hemos encontrado casualmente, pero no hemos tenido una conversación. ¿Va a llamar a la Convención Nacional? Eso es lo que yo quiero, pero no... Acá tenemos esto... A mí me causa risa, ¿no? Porque resulta que la Carta Orgánica del Radical, que es una Carta Orgánica vieja, yo integré varias comisiones reformadoras de la Carta Orgánica y los despachos que producimos no se alcanzaron a concretar. Bueno, la Carta Orgánica dice que la mesa directiva de la Convención convoca al plenario de la Convención. Pero el Comité Nacional fija el orden del día. Entonces, yo no puedo convocar a un plenario de la Convención si no tengo un orden del día. ¿Para qué lo voy a convocar? Claro. Y el comité no me da el orden del día, ni me da una fecha. ¿Por qué no se lo da? Y porque yo le hago propuestas por escrito, por mail al presidente del Comité Nacional y no me contesta. No, espere. Bueno, sí, claro, pero... Usted es el presidente de la Convención Nacional, o sea que el presidente del Comité Nacional no le responda. A usted da la impresión de que el radicalismo está absolutamente partido. Yo tengo los mails ahí. O sea que concretamente no le contesta. No, las propuestas de convocar al plenario de la Convención no me contestó. ¿Por temor quizás? No sé, yo no le he preguntado porque no lo he visto, no he podido preguntarle. Doctor, le agradezco mucho la gentileza. Muy amable de su parte. A sus órdenes. Ya volvemos. Al fin y al cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Fonobús. Lo que buscas en cada viaje. Bancor. Pauni S.A. Da resultado. Líder en maquinarias agrícolas. Banco Nación. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. SADOP OSDOP, Sindicato de Docentes Privados. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Fabicur,
ICSA. Cotreco, Córdoba Limpia, Limpia Cotreco. Urbantex Aberturas, tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín S.R.L. IMIX, Droguería Oncológica. Municipalidad de Córdoba, la MUNI. Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. Centro Integral Robles, Centro de Tratamiento de Diagnóstico Cardiológico. Novar, calidad y tecnología para su vista. La Anastasia, calidad y buen gusto. Pueblo Santo, Restobar de Sabores y Música. Doctora Elvia Guzmán, especialista en Derecho Previsional. Reina Ada, Peluquería. Colegio de Farmacéuticos Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Pila Inversiones. Bien, no tenemos más nada de tiempo para poder opinar, ni siquiera para decir algo con respecto al tema. Creo que ha dejado unas ricas e importantes declaraciones el doctor Jorge Sapia. Importante lo que dijo Néstor Sargiotto, creo que es para que usted saque sus propias conclusiones después de esta nueva edición de Al Fin y al Cabo. La próxima semana estaremos nuevamente con ustedes, con Alfredo Blanco directamente desde Suiza y con todo lo que hace a la actualidad política y económica del país. Que tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias.